Hace unas semanas, allá por enero, empezaron a suceder cosas bastante raras aquí en la casa. Quiero contárselos y miren, ya sé lo que van a decir, que debí verlo venir, sobre todo porque llevo un buen rato escuchando el podcast de Hablemos de las Cosas más aterradoras, pero en el fondo, creo que uno nunca siente que esto sea real o que a nosotros nos pueda pasar algo así. Tengo 24 años y vivo con mi papá, con Elena, que para mí es como mi mamá, y con Sofía, mi pequeña de 7 años, que es mi vida entera. Es que realmente mi mamá y mi pequeña Sofía de 7 años son mi mundo, lo son todo para mí. Por aquí cerca siempre ponen un tianguis, ya saben, esos mercados sobre ruedas que se instalan un día a la semana en la calle. Y a mi Sofía le fascina ir a curiosear entre los puestos buscando juguetes viejos o cosas raras para su colección. Como trabajo mitad de tiempo desde casa como programador, suelo ir por Sofía a la escuela casi a diario, y cuando es día de mercado me pide que nos demos una vuelta para ver qué nos encontramos. Pero lo que les voy a narrar pasó en enero, cuando ella se puso malita, así que Elena se quedó a cuidarla, y yo me tomé unos días libres. Pero Sofía nos pidió que fuéramos a la escuela a la hora de la salida para entregarle un cuaderno a una amiga y recoger un examen que le tenía su maestra. Así lo hicimos, y mientras ella se quedaba descansando y durmiendo, Elena y yo fuimos a la escuela tal como nos pidió. Como ese día tocaba mercado sobre ruedas, decidimos pasar de regreso a ver si veíamos algo que le alegrara el día para que se sintiera mejor. En un puesto tenían de todo: antigüedades, lámparas, cuadros, álbumes viejos y varios juguetes. Y entre todo eso, vi una muñeca en particular. Era preciosa, y cuando preguntamos el precio nos sorprendimos. Nos la dieron por 800 pesos, unos $40. Y aunque era un juguete caro, por lo que era, la verdad es que estaba bien conservada y, pensando en la ilusión que le haría a mi niña, valía totalmente la pena. Sofía ya se estaba recuperando, le faltaba muy poco para volver a sus clases. Le dejamos la muñeca junto a su cama para que la viera apenas despertara, porque la verdad es que la fiebre la había dejado tan agotada que se pasaba casi todo el día dormida. Yo tuve que salir a una reunión con unos clientes y luego me vi con un amigo en el centro de la ciudad. Volví a casa como a las 8 de la noche. Escuché a Sofía corriendo en su cuarto y la verdad me dio mucha tranquilidad. Me acerqué para saludarla y le toqué la puerta. En cuanto lo hice, se quedó en absoluto silencio. Le dije que ya la había oído, que dejara de hacerse la enferma porque ahora sí le iba a tocar ayudarme con los deberes de la casa, ya que yo me estaba encargando de todo. Obviamente estaba bromeando, pero no recibí respuesta. Decidí dejarla tranquila, caminé hacia mi habitación y entonces la volví a escuchar corriendo. Quizás simplemente no tenía ganas de hablar, así que me puse a trabajar en la laptop cuando de repente me llegó una notificación al WhatsApp. Lo abrí y era de mi papá. Me escribió diciendo que al llegar a casa y ver a Sofía, la sintió ardiendo en fiebre y que se la llevaron de urgencia al hospital. Le pregunté dónde estaban exactamente y me contestó que ya iban en camino hacia el hospital y que me avisarían en cuanto regresaran. Salí disparado de mi cuarto en ese instante y me metí de golpe al de mi Sofía. Todo estaba hecho un desastre, sus cosas tiradas por todos lados y los cajones abiertos. Me puse a recogerlo todo en ese momento. Quería convencerme de que quizás alguien se metió a buscar algo. Antes de llevarla al hospital, me negaba rotundamente creer que se tratara de algo extraño. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarlo? Siempre inventamos excusas absurdas en nuestra cabeza, antes de ni siquiera considerar que estamos frente a una situación que supera por completo cualquier explicación lógica. Una situación que simplemente se escapa de toda comprensión científica. Mis papás llegaron a las 10 de la noche. Mi Sofía me abrazó y se veía un poquito mejor. Me pidió quedarse a dormir conmigo y le dije que sí. Se quedó ahí en mi cama. Mientras tanto, yo me puse a trabajar en la computadora hasta la madrugada, aunque tenía los audífonos puestos a todo volumen, que es lo que necesito para concentrarme bien en la programación. Por momentos, me pareció escuchar pasos de alguien corriendo por toda la casa. Para la mañana siguiente, la verdad es que ya ni me acordaba de todo lo que había pasado la noche anterior. Lo sentía tan lejano que hasta me reía un poco de mí mismo por haberme asustado tanto. Me burlaba de mis propios miedos.
Lo único que me importaba era cuidar a mi Sofía y que se recuperara pronto. Los días siguientes fueron más o menos iguales, entre 10 y 10:30. Mi Sofía venía a mi cuarto a pedirme dormir conmigo, y yo se lo permitía. No me costaba nada y así podía estar al pendiente de ella. Pasaron unos 3 o 4 días más, y como ella todavía no mejoraba, una noche me acosté temprano. Esta vez no estaba trabajando. Cuando sentí que ella entró y se acostó detrás de mí, no dije nada, solo le pedí que descansara. Unos minutos después, escuché a mi Elena caminando por el pasillo. Escuché clarito cómo dijo: «Ya duérmete o no te vas a aliviar». Lo dijo desde el pasillo, pero se supone que le hablaba a mi Sofía, que estaba en su propio cuarto. Así que le hablé desde mi cama para que entrara al cuarto. Cuando abrió la puerta, le pedí que encendiera la luz. Ella soltó un pequeño grito que intentó ahogar para no despertar a mi Sofía, que estaba acostada ahí, detrás de mí. Cuando la vio: «¿Con quién hablabas?», le pregunté. Ella se acercó a ver a mi Sofía, casi a tocarla, solo para asegurarse de que realmente fuera ella. Después me pidió que por favor ella, mi mamá, me rogó por favor que la acompañara a echar un vistazo al cuarto de mi Sofía. Todo parecía estar en orden, pero entonces despertó a mi papá y nos contó a los dos lo que acababa de pasar. Resulta que mi viejo se había ido a dormir temprano, porque tenía que salir a trabajar a las 4 de la mañana. Eran apenas las 11, así que ella seguía viendo la tele en la sala. Para no hacer ruido, se levantó al baño y vio la puerta del cuarto de mi Sofía abierta. Al pasar, volteó por instinto hacia el interior y vio a mi Sofía ahí, o jura haberla visto. Dice que estaba parada justo sobre su cama con los brazos extendidos, como si fuera un espantapájaros. Así la describió. Le pidió que dejara de jugar y se durmiera de una vez para que se recuperara. Pero lo que sea que estuviera ahí dentro ni se inmutó. Fue justo en ese momento cuando me escuchó llamarla desde mi habitación. Ella estaba completamente segura de que había alguien en el cuarto de mi Sofía. Alguien o algo que no le daba buena espina. Fue aterrador cuando nos asomamos de nuevo, pero no logramos ver absolutamente nada. Lo extraño fue que mi papá empezó a preguntar por aquella casa de muñecas. Le contamos que se la habíamos traído hace unos días a mi Sofía, que la habíamos encontrado en el mercado y, sin preguntar nada, simplemente se la llevó. Salió en ese instante con el auto y regresó poco después, sin ella. Mi papá es súper escéptico con estas cosas, pero nunca había pasado nada raro en la casa y esa casita de muñecas era lo único distinto en ese momento. Pero, ¿saben qué es lo más extraño de todo? A partir de ese día, mi Sofía mejoró. No volvió a suceder nada extraño en casa, pero una tarde de febrero, mientras mi hermanita y yo volvíamos caminando de la escuela, de repente, ella simplemente quiso cruzar la calle, como si algo lo hubiera espantado muchísimo. Íbamos pasando justo por aquel puesto de antigüedades, y ahí estaba, la casa de muñecas. Gracias por llegar hasta aquí. No sé si lo sabías, pero según las estadísticas, la mayoría de la gente no aguanta un episodio completo. Será un gusto saludarte. Yo soy Juan, y es momento de continuar, de seguir adentrándonos en esto. Hablemos de las cosas más aterradoras. Hola a toda la comunidad. Les confieso que muero por contarles esta historia desde hace tiempo, pero no me había atrevido. Recién regresando de un viaje fuera de la ciudad, por fin me decidí. Durante gran parte de mi vida, viví con miedos, como el pánico de estar solo en casa después de las 6 o 7, cuando el sol se ocultaba y salía la luna, o a cualquier hora de la madrugada. Me daba terror ir al patio trasero solo por la noche. Apenas lograba quedarme parado en la entrada. Mi cuarto queda justo al lado del patio, y desde que empezó la pandemia lo comparto con mi hermano, ya que tuve que volver a casa de mis papás para poder tomar mis clases en línea. Mi hermano y yo dormíamos en el mismo cuarto, y él siempre sentía muchísimo calor, así que siempre quería tener la puerta abierta, siempre. Pero por alguna razón, yo le rogaba que no. Algo dentro de mí me decía que no la dejara abierta, que nunca lo hiciera. Usaba el frío como excusa, ya que terminaba poniéndome el doble de cobijas que él, pijamas gruesas y todo eso, pero
La verdad es que mi única obsesión era mantener esa puerta cerrada. Es que creo que siempre tuve la sensación de que había alguien ahí. Cada noche, al apagar la luz para dormir, sentía algo al otro lado. Una presencia que simplemente no me dejaba conciliar el sueño. Nunca se lo conté a nadie por miedo, porque no quería que me tacharan de loco, que se burlaran de mí, o que simplemente no me creyeran. Intenté ignorarlo por mucho tiempo, pero cuando la puerta estaba abierta y le daba la espalda, el miedo era insoportable, como si supiera que algo estaba ahí permanentemente, acechando desde el otro lado. Gracias al cielo, con el tiempo mi hermano por fin se acostumbró, cedió en esa parte y empezamos a cerrar la puerta. Pero mi miedo persistió, ese miedo irracional, ese terror que no lograba comprender. Una noche me pidieron que llenara los toneles de agua. Yo estaba con una amiga y otros amigos, así que les pedí que me acompañaran a hacerlo. Los toneles estaban en el patio trasero y no me atrevía a ir solo. Ese patio me acompañaron y pude terminar sin problemas, pero me preguntaron cuál era mi miedo y no supe cómo explicarles. No supe decirles que al dar la espalda al patio, sentía la necesidad desesperada de voltear, encender la luz o salir corriendo hacia la puerta. Era una sensación que no lograba entender, algo que sentía sin saber de dónde venía. Lo único que se me ocurrió fue inventar una excusa. Les dije que me aterraba la oscuridad y que ese patio era demasiado tenebroso. Me creyeron. Supongo que al estar lleno de árboles, a esas horas todo se ve bastante lúgubre. Recuerdo muy bien una reunión navideña, justo cuando estaba por cumplir 18 años. Mi mamá se puso bastante nostálgica y comenzó a recordar mil cosas del pasado, tratándome como si todavía fuera su bebé. Mis hermanos empezaron a contar anécdotas graciosas sobre mí, como aquella vez que llené toda la pared de la sala con marcas de mis manos pintadas. Mi papá, en lugar de regañarme, también pintó las suyas. Mis hermanos me preguntaron entonces, ¿te acuerdas de eso? Y vaya que me acordaba de un detalle muy extraño. Cuando todos terminaron de poner sus manos, hubo una que me llamó la atención, una mano que estaba marcada casi pegada al techo, pero del mismo tamaño que la mía, la más pequeña de todas. Les pregunté si recordaban ese detalle. Me aseguraron que esa mano la había puesto yo, que era parte de lo que había pintado, antes de que ellos se unieran al juego. Pero, como les digo, estaba cerca del techo, y a mis 7 años apenas medía 1 metro. Y lo más inquietante, esa mano tenía algo raro, algo parecido a unas garras. Mi papá me dijo que él me había cargado para que pusiera mi mano justo encima de esa, y que encajaba a la perfección. Pero precisamente, al tener que cargarme para llegar hasta ahí, era imposible que yo lo hubiera hecho por mi cuenta. Al recordar esto, me empecé a poner nervioso. Les insistí en que era imposible que yo lo hubiera hecho. Pregunté de dónde habría salido esa mano, y todos empezaron a reírse de mí, hasta que mi tía Sofía soltó: «Pues, ¿quién más? Tu amigo». Todos soltaron una carcajada, pero me preguntaron si recordaba algo de él. Yo les dije que no, solo que de niño tuve amigos imaginarios. Mi tía me explicó que, en efecto, siempre hablaba con alguien. Me contaron que en esa época yo siempre decía que estaba jugando con él. Lo veía todo el tiempo. Hablábamos y hacíamos todo juntos. Para ellos, era solo mi amigo imaginario sin nombre. Yo simplemente decía que era mi amigo y nada más. Hasta cierto punto, parecía un amigo imaginario normal, como el de tantos niños, pero a mi tía Sofía esa idea le causaba pavor. Aproveché para preguntarle por qué. Ella me contó que yo me quedaba sentado en la cocina, mirando fijamente hacia el patio trasero. Cuando me preguntaban qué veía, les contestaba: «A mi amigo». Me puse helado. Solo atiné a reírme nerviosamente. Le pregunté por qué le daba tanto miedo. Ella miró a mi mamá y le pidió que me lo contara ella misma. Entonces, mi mamá compartió finalmente esa historia, una historia que me involucraba directamente, que había permanecido oculta para mí, y que, gracias a Dios, había logrado olvidar. Resulta que, hace 20 años, teníamos una vecina con muy pocos recursos. Apenas le alcanzaba para la renta. Su casa no tenía ni luz ni agua. Mi mamá
y otras vecinas solían ayudarla con comida y algo de dinero. Me explicó que un día, mientras mi mamá estaba embarazada de mí, el hijo de aquella vecina murió decapitado en un accidente automovilístico. Su grito de dolor se escuchó en toda la cuadra, y mi mamá, sin pensarlo, ofreció nuestro patio trasero para velarlo, y mi mamá simplemente se negó en rotundo a que usáramos el patio trasero para el velorio. Otra vez, las vecinas se encargaron de todo, y le insistieron a mi mamá para que se fuera de allí. Decían que, estando embarazada, ese no era un sitio adecuado para ella. Para mi mamá, aquello no había sido más que un episodio terrible, pero con el paso del tiempo, todo empezó a cobrar sentido para mí. La sensación de que alguien me observaba en el patio trasero cada noche, esa inquietud que me invadía, siempre que dejaba una puerta o una ventana abierta, el miedo profundo a estar a oscuras o a darle la espalda a ese lugar estando sola. Mi hermana Sofía apenas tenía 6 años cuando pasó todo. Después, cuando me veía señalar fijamente hacia el patio justo donde velaron aquel pequeño cuerpo, y me escuchaba decir que estaba viendo a mi amigo, a ella le daba un terror absoluto. Cuando me contaron esto años más tarde, traté de no demostrar lo asustada que estaba. Para ellos era un simple recuerdo de la infancia, pero para mí era algo que me seguía atormentando noche tras noche. Eran casi las 3 de la mañana de aquella noche, y yo aún seguía sola en la cocina. De repente, escuché a alguien al otro lado intentando respirar, como si tuviera algo atascado en la garganta. Apagué la música que estaba escuchando y pude oírlo de nuevo, esta vez con total claridad. No podía ser nadie de mi familia. Todos estaban profundamente dormidos. El único cerca de mí era mi hermano, que roncaba con la puerta abierta. Podía escucharlo perfectamente. Sucedieron varias cosas más en esa casa, sucesos que me hacían sospechar que, en efecto, había alguien allí en el patio. Alguien que, de alguna manera, estaba ligado a mí, y eventualmente pude comprobar que estaba en lo cierto. Y además, que esa presencia no se limitaba solo a ese lugar. Tuve un viaje escolar, un recorrido por carretera. Al llegar a nuestro destino, todo parecía tranquilo. La primera noche todo estuvo bien, hasta que escuché algo que captó mi atención mientras me bañaba. En la habitación del hotel oí que alguien me llamaba por mi tercer nombre, un nombre que casi nadie conoce. Respondí preguntando qué querían, asumiendo que era mi compañero de cuarto. Por el ruido de la ducha no alcancé a entender qué más dijo, así que, al salir, le pregunté qué necesitaba. Él estaba tan confundido como yo. Me aseguró que no me había hablado y que no se había movido de la cama donde veía televisión. Aquello me puso muy intranquila, pero todo empeoró la segunda noche. Escuché pasos que venían del piso de arriba. El techo era de madera y podía oír claramente cómo caminaban y soltaban cosas pesadas todo el tiempo. Me molesté mucho, porque a esas horas de la madrugada nadie debería estar haciendo ese tipo de ruido. Al día siguiente, bajé a recepción para preguntar quién se hospedaba en el cuarto de arriba. Revisaron rápidamente y me dijeron que esa habitación había estado desocupada toda la noche anterior. Quise convencerme de que simplemente había dormido mal y que el cansancio me había hecho alucinar ese tipo de sonidos. Pero esto no terminó ahí. A mitad de la noche, algo despertó a mi compañero y a mí. Alguien tocó a la puerta. Fuimos a ver quién era, pero no había nadie. Luego, volvieron a hacerlo. Corrimos de nuevo a la puerta, pero otra vez, el pasillo estaba completamente vacío. Intentamos ignorarlo, pensando que era una broma de mal gusto. Sin embargo, volvieron a tocar una vez más y nos dimos cuenta de que no iban a detenerse. Bajé muy enojada a recepción para exigir que me mostraran las cámaras de seguridad del pasillo. Les expliqué, tratando de mantener la calma, que alguien estaba golpeando con fuerza nuestra puerta y luego salía corriendo. Pero la pesadilla no terminó ahí, porque en plena madrugada, algo nos despertó a mi compañero y a mí. Alguien estaba golpeando la puerta. Fuimos de inmediato a ver quién era, pero no había ni un alma. Luego, volvieron a hacerlo, así que corrimos a revisar de nuevo. Nos lanzamos hacia la puerta, pero otra vez, el pasillo estaba totalmente desierto. Intentamos conciliar el sueño e ignorar lo que claramente pensamos que era algún tipo de broma pesada. Sin embargo, volvieron a tocar una vez más y nos dimos cuenta de que no iban a parar. Bajé muy molesto a la recepción para exigir que me enseñaran las cámaras de seguridad del pasillo. Les expliqué, con calma, que alguien nos estaba aporreando la puerta de la habitación una y otra vez, y que luego salía corriendo. Nos escondimos, revisamos las cámaras y no logramos ver absolutamente nadie. Seguían tocando la puerta.
Estuvimos revisando horas y horas de grabación y el único movimiento que apareció fue cuando salí de la habitación y caminé hacia el ascensor. Regresé a la cama confundido e intenté dormir, pero los golpes en la puerta continuaban de vez en cuando durante toda la madrugada y lo ignoramos hasta que salió el sol. Mi amigo incluso había grabado un audio y se lo mostró a Carlos al día siguiente para demostrarle que no estábamos perdiendo la cabeza. Los días que siguieron fueron un poco más tranquilos. Después de eso, no pasó nada raro hasta que veníamos de regreso. Eran casi las 11 de la noche. Todos dormían menos yo. La carretera estaba totalmente oscura y yo iba escuchando un capítulo de Hablemos de las cosas más aterradoras, donde narraban un encuentro con una bruja vestida de rojo. Estaba metidísimo en la historia cuando de repente vi que alguien se cruzó por la carretera. Le grité al conductor del autobús. Él parecía no haber visto nada, pero frenó de golpe. Su compañero me miró, preocupado al notar lo pálido que me había quedado. Mientras el chofer bajaba a revisar, yo intentaba explicarles a todos lo que vi. Alguien se atravesó de la nada en el camino. Casi lo atropellamos. Salió de entre los matorrales. Se nos cruzó justo enfrente. Quedó como a 2 metros de nosotros. Por poco lo golpeamos. Carlos me preguntó cómo era. Le dije que era alto y que parecía estar empapado. Tanto él como los conductores buscaron entre la maleza durante un buen rato, pero no encontraron nada, ni rastro de animales, ni una sola señal de vida en aquel sitio. Ahí sí me dio miedo. Empecé a sentirme bastante mal, y Mateo me abrazó y me dejó dormir con él el resto del camino. A él fue el único a quien le confesé un detalle más sobre la persona que vi. Corría, pero no tenía cabeza. Han pasado unos días desde que regresé del viaje. Había dudado mucho en contar esto, igual que la historia de mi amigo o lo que siempre he sentido en el patio trasero, pero tras ver ese cuerpo en la carretera, siento que esto no tiene señales de detenerse. De verdad intento no pensar que es aquel chico que prepararon en mi patio. Sé que aquel era un niño, y los encuentros que he tenido últimamente son con alguien alto, delgado, pero que también carece de cabeza. Y hasta aquí llega la historia de esta noche. Si este relato te hizo sentir un escalofrío, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Hablemos de las cosas más aterradoras para no perderte las próximas historias que pondrán a prueba tu valentía. Activa la campana de notificaciones para que seas de los primeros en descubrir nuevos relatos de terror. Gracias por acompañarnos una noche más. Y recuerda, hay cosas que es mejor no descubrir cuando cae la oscuridad. Nos vemos muy pronto, si te atreves.